yo soy judío. Los judíos son semitas. Están al lado de los árabes. Y tendrían que ser entre cobrizo, más negritos. Más. No negros del todo. Y yo soy blanco. ¿Por qué soy blanco? Si yo vengo de Palestina, de Israel, etc. ¿Por qué blanco? Ahora, tú tienes a cualquier cantidad de judíos blancos que no parecen árabes. Puede ser que tengan la nariz un poco más grande. ¿Pero por qué blanco? Por los cosacos, po, que se violaban a nuestras abuelas. Mataban a todos los hombres, se quedaban con la plata y violaban a las abuelas. Por eso somos blancos. Y no parecemos judíos como debiéramos parecer, según el hecho de que venimos del Asia Claro. y de Palestina, etc. Esa cuestión es bastante clara. Claro que no se habla sobre eso, porque es feo hablar de estas cosas. Sí. Pero son Pero situaciones violentas. hemos sido perseguidos permanentemente y estamos aquí en América porque nos echaron de allá, po. Claro, a eso se suma, entiendo, una historia también con un tinte político. Una abuela suya perseguida Ah, también, claro, era revolucionaria bolchevique, entendemos que es su abuela materna, claro, era María la eh, Roja. ¿no es cierto? Y ella era perseguida por la policía del zar, Ajá, por ser comunista, antes la de- revolución, antes todavía. sí. Y entonces la metieron en un barco, ahí pinchó al abuelo, que era el más buen mozo de una familia de judíos que venían en el barco, y venía toda la familia, y ella la metieron ahí. Y entonces se pinchó al más buen mozo de los hijos ahí. Y ese es mi abuelo. Mira, yo nací en el 36, estamos en el 39. En el 39 empieza la Segunda Guerra Mundial. Mi papá era muy judío y era abogado de la primera generación de judíos que les permitían ir a la universidad aquí, porque en otras partes no se permitía a los judíos ir a la universidad y no tener tierras tampoco. En mi casa había una radio. Éramos muy pobres en general, a pesar de que era abogado, pero no le gustaba ser abogado. Y entonces, en general, vivíamos bastante pobres, pero teníamos una radio. Y mi papá me llamaba a la casa desde el trabajo y me preguntaba cómo estamos, porque yo escuchaba el reportereso. Y en el reportereso se iba Juan Lewede, era el locutor. En el reportereso se planteaba dónde estaba avanzando Hitler. Y entonces mi papá me preguntaba, yo que era una cosa chica, le contaba por lo que había escuchado el reportereso. Me acuerdo de eso porque yo tenía el terror de que llegaran acá los nazis y nos mataran a todos como estaban matando, como de hecho mataron a todos los judíos allá. Justamente ahora en Ucrania muestran Baby Yar, no sé si han escuchado al presidente de Ucrania, y en ese Baby Yar mataron a 30.000 judíos, creo, cuando estaban los alemanes, los nazis, cuando tomaron Ucrania. Entonces para mí el cuco era Hitler. Bueno, sigue siendo, porque el cuco nunca desaparece del todo. Ahora, esta cuestión me hacía ser a mí muy judío. Estudié en el Instituto Hebreo y empecé a tener como orgullo. O sea, convertí esta cuestión, si nos quieren matar, debe ser por algo, deben tener envidia. Y hasta ahora soy bastante judío, a pesar de que me casé con en segunda nupcias me casé con una árabe. Con Liliana, Claro. Ahora, este Constante. judaísmo mío es absoluto arreligioso. Yo no Sí, soy religioso, de ninguna manera, ¿eh? sí. Y me cargan de todos estos judíos vestidos de negro y no sé. Hubo una época que yo me iba a ir a Israel, po. Sí, Desde luego estaba en un grupo en la adolescencia.
estaba en un grupo muy progresista, la Shomer Atzair se llama, que tenía a su cargo un grupo de kibutzim. Y yo creía en los kibutzim porque ahí se hacía una vida, comunismo primitivo, más o menos. Y yo me iba a ir y estaba medio convencido, a pesar de que quería estudiar medicina, pero estaba dispuesto a dejar de estudiar medicina, porque ese grupo planteaba que los judíos no teníamos una base de proletarios y había que proletarizarse. Porque los judíos lo que querían era estudiar y no sé quién, y tener plata. Y entonces yo me iba a ir, menos mal que no me fui, porque los kibutzim se fueron a la punta del cerro. Actualmente no, prácticamente su existencia es mínima. Pero en esa época habían como 100 kibutzim. Kibutzim se llaman. Usted fue parte de la cátedra, profesor de la cátedra de Ignacio Mate Blanco. Me fui el 61, ingresé inmediatamente, tenía un cargo ahí. Y entonces eso significó que fui uno de los últimos discípulos de Ignacio Mate. Ignacio Mate se fue de ahí 3 años después. Y en el año 61 llegué yo a la clínica, y en esa misma época se fueron de la clínica todos los psicoanalistas. Todos los psicoanalistas habían estado en la clínica, habían sido médicos de la clínica, pero habían sido analizados por Ignacio Mate. Y naturalmente habían sido analizados por Ignacio Mate porque era el único psicoanalista que había. No se puede ser psicoanalizado y simultáneamente trabajar con la persona, con el psicoanalista. Claro. Y trabajar bajo las órdenes todavía terribles. Entonces todos los psicoanalistas rompieron ahí con la universidad. No se fueron a otra universidad. Esto era de la Universidad de Chile. Sino que se fueron a la Sociedad de Psicoanálisis, a la APC. Y desde entonces y durante muchos años, hasta hace muy poco, los psicoanalistas no querían, los psicoanalistas de la APC, los psicoanalistas de la IPA, no querían de la IPA en Chile, no querían pertenecer a la universidad. Y durante todo ese periodo, durante 20 o 20 más años, no pasó nada. Esos psicoanalistas estaban en la APC y no pasaba nada en la APC. Vino la reforma universitaria, y en la reforma universitaria se crearon varios grupos. Y en la clínica se creó el grupo de orientación psicodinámica. Y todo ese grupo nos fuimos al Hospital Salvador, donde nos prometieron que nos iban a hacer un departamento y íbamos a tener un servicio. Estuvimos varios años ahí y no pasó nada. Cambiaron las autoridades de la universidad, nombraron a otro rector y ahí me ofrecieron a mí ser el director de un departamento de psiquiatría. Y ahí se creó el departamento de psiquiatría. Y yo fui el primer director. Yo iba al ministerio a cada rato a pedir un servicio. Y estando en el ministerio, un ex alumno mío, alumno de la clínica, pero médico, etcétera, muy importante en el ministerio, me dijo: ¿y usted qué hace, pues, profesor, aquí, etcétera? Entonces me dijo: no, déjese tontera, bueno, váyase al hospital psiquiátrico. Le habían ofrecido el hospital psiquiátrico a mucha gente y todos decían que no, porque el hospital psiquiátrico era un asilo. Nadie quería hacerse cargo de ese. Me empezaron a convencer, mira, entre otros el Otto Kemper estaba aquí justamente. Me dijo: pero ¿cómo no vaya a tomar el hospital psiquiátrico si es el futuro de la psiquiatría, etcétera? Bueno, la cuestión es que yo estaba de director de departamento en el Hospital Salvador y de repente me ofrecen el hospital psiquiátrico. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Le dije: bueno, me voy al hospital psiquiátrico, pero ustedes me hacen un servicio en el Salvador. Entonces quedamos con 2 campos, hospital psiquiátrico y hospital Salvador. Dividimos el grupo, una parte se fue al hospital psiquiátrico. Yo exigí en el hospital psiquiátrico que crearan un montón de cargos,
y les di cargo a todos los becados. Y esos becados no pagaban nada. Y además les di cargos en el hospital. Con cargos los tipos estaban trabajando y estudiando. Cambiaron autoridades en el Hospital Salvador y finalmente tuve que salir de ahí. Y entonces se dividió definitivamente los dos grupos. Ahora, esos becados no podían pertenecer a la universidad porque yo había cortado las relaciones con El Salvador. O sea, no corté yo, sino me cortaron a mí. Y los psiquiatras en general me pelaban a mí porque yo estaba recibiendo becados que no pertenecían a la universidad, algunos por lo menos, a pesar de que esos mismos departamentos me mandaban a los becados de ellos para que estudiaran, para que vieran pacientes. Los psicóticos estaban ahí, en fin, en el hospital psiquiátrico. A pesar de eso, me pelaban de que yo estaba recibiendo becados que no eran de la universidad, lo que era efectivo, porque yo no pertenecía a ningún grupo universitario. ¿Te fijas? Me habían echado prácticamente del Hospital Salvador. Pero yo estaba en el CONASEM. ¿Saben lo que es el CONASEM? Sí, sí. La Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas. Ahí yo estuve en el CONASEM desde que se fundó, en el grupo de psiquiatría. Y entonces ahí recibíamos a los becados. Claro. Ahí les damos el título. Quería volver un poco atrás, unos pasos atrás, a la época de Ignacio Mate Blanco, y quería preguntarle de su relación con él y de lo que usted recibió de él y de lo que usted pudo aprender. Y ¿qué fue la figura de él para usted? Fue mi profesor. Pues. Cuando yo ya llegué, Ignacio estaba bastante molesto con los psicoanalistas. Ignacio ni cobraba, güey. De luego tenía cualquier cantidad de gente a que analizaba y no les cobraba. Bueno, era otra época en la que los médicos no estábamos interesados en cobrar demasiado. Y de todas maneras ganábamos lo suficiente. Bueno, Ignacio Mate es el que trajo la psiquiatría dinámica a Chile. Y yo soy psiquiatra dinámico hasta ahora por Ignacio Mate. Y gracias a Ignacio Mate estuve en una clínica donde hice todo lo que se puede hacer en psiquiatría dinámica. Aparte que hice de todo, absolutamente. Hacíamos electroshock y todo lo demás. O sea, aprendí todas las cosas en la clínica de Ignacio Mate, a pesar de que Ignacio Mate estaba muy aislado. Y estaba aislado porque toda la gente que él había formado se había ido. Y entonces los otros gallos, a varios de ahí, echaron a la Asociación Psicoanalítica y a todo un grupo los echaron. Le hacían la vida imposible a Ignacio Mate. Estaban en contra del psicoanálisis. Y finalmente por eso Ignacio Mate se fue. Ahora, yo era uno de los pocos niños formándome sin ser ni psicoanalista ni psiquiatra. Ajá. ¿Te fijas? Todavía. Y que estaba ahí formándome con él. La relación directa con él, poca. Porque estaba picado, él estaba solo, y en fin, era fregado. ¿Cuál es la matriz de esta convicción por el psicoanálisis? ¿Quién es Ignacio Mate Blanco? Desde luego parece que lo apasionó, lo impulsó. ¿Qué verdades descubrió ahí Bueno, mira, a nivel personal? hablamos del cuco, Sí. ¿no es cierto? Yo quería saber por qué. Eso. Y siempre me interesó saber por qué. ¿Por qué? ¿Y cómo es la gente? ¿Y por qué la gente es tan mala también? ¿Por qué nos morimos? El cuco parece que hubiese tenido como... Me Sí. interesaría que nos cuente un poco, claro, del cuco de niño, el cuco adolescente, el cuco de la primera infancia incluso. ¿Cómo lo ha ido viendo usted? ¿Cómo se ha ido transformando? Bueno, yo soy judío. Y estoy muy consciente de todas las cosas por las cuales ha pasado el pueblo judío. Ahora, en estos momentos los judíos aquí en Chile son todos ricos, qué sé yo. Pero
mis abuelos se escaparon. Y soy blanquito por las razones. Y yo quería saber por qué, pues, weón. ¿Por qué? ¿Por qué no somos buenos, weón? Cuando ser bueno parece que, sobre todo si uno es cabro chico, uno le enseña que hay que ser bueno y todas esas cuestiones. ¿Por qué hay que ser bueno? Y resulta como... que la gente es mala. Cuando era adolescente yo dirigía una revista y descubrimos lo que escribió Freud con Einstein sobre la guerra. Lo descubrimos en inglés. Lo tradujimos y lo publicamos en esa revista. Yo estaba muy interesado y las otras cosas, las otras teorías eran puras porquerías, ¿no? Una curiosidad, ¿eh? No, pero sobre quiénes somos. Y lo que somos no era el cuerpo nomás. Y por eso soy médico, que me interesó también. Era la mente. ¿Y qué es la mente? ¿Y por qué somos así? ¿Por qué somos así? Bueno, y entonces yo leía a Freud. Me acuerdo que en el Instituto Nacional pedía los libros de Freud, y no, los pocos que había, y no me los prestaba don Ernesto Boero, era el bibliotecario. ¿Por qué? Porque era muy chico. Y un cabro chico como yo no debía leer a Freud. Entonces yo iba al frente a las librerías de viejos y las compraba. Entonces, desde chiquitito. No lo iban a dejar sin leer eso. No, claro. Y leía a Freud. Pues. ¿Qué le decía Freud en esa época? ¿Qué le ha ido diciendo Freud a medida que pasa el tiempo? Mira, ¿Perdón? yo estoy en un seminario ahora sobre Freud. Y estoy leyendo. Esto lo he hecho hace montones de tiempo. Y he tenido diversos grupos. Y los leo y los releo. Lo que pasa es que descubro cosas. Estoy leyendo ahora el análisis terminable. Toda la crítica que tiene Freud sobre la terapia. Ustedes saben que el psicoanálisis es terapia, es teoría y es aplicación. Claro. Y Freud habla contra la terapia y todo se descubre en la terapia. Por eso que a ustedes les enseñan terapia. Pero no les enseñan a volar, pues, bueno. ¿Qué sería volar? La teoría, pues, las aplicaciones. Yo fui presidente de la PECHE, entre paréntesis. Y como presidente hace unos 20 años, no sé cuánto, tuvimos una reunión de los presidentes de Latinoamérica en Uruguay. Y se discutía que todos estaban de acuerdo en que había que disminuir a 3 sesiones. Y yo decía, pero ¿por qué vamos a disminuir si son 4? Porque es que la gallada no tiene plata para comprar 4. Tiene plata para comprar 3 nomás. Entonces yo le decía, bueno, pero Freud, si había gente que no tenía plata, le hacía un psicoanálisis a esa gente gratis, pues bueno, los becaba. Freud tiene cualquier cantidad de gente que becaba. Y nosotros vamos a disminuir porque no tienen plata, o sea, la ciencia esta. Y los dispositivos los vamos a disminuir porque la gente no puede ser. Pues. Pero todo el mundo está de acuerdo. Yo también, en el fondo. O sea, a mí me da lo mismo. En fin. La cuestión es que tienen que ser 4. Y recién ahora aceptaron que fueran 3. Y recién ahora, hace varios años, se acepta que los psicoanalistas estén en la universidad. Pero resulta que llegamos tarde, güey. Porque resulta que la universidad está copada con otras teorías. Con otras, y con teorías psicoanalíticas, pero no de la PECHE, pues, güey. ¿Qué lo emociona todavía? ¿Con qué preguntas se queda? Bueno, es mi trabajo, güey. Bueno, pero... Y yo estoy jubilado hace 20 años y sigo trabajando ¿en qué? En la psiquiatría dinámica. Y esto de jubilar y dejar de trabajar para mí no existe. Yo tengo que trabajar, o sea, si no trabajo, ¿qué voy a hacer? Voy a leer novelas. Soy bastante lector, pero nada es tan emocionante como la relación humana. El trabajo, esta psiquiatría psicodinámica,
está instalada como al medio, como Claro. el nudo, digamos, que permite la vida, digamos. Claro, claro. Por eso que me casé con una psicoanalista también. O sea, yo en realidad a mi segunda esposa, porque es la segunda esposa, le hice el examen de selección cuando entró a, ¿cómo se llama? Al Calvo Maquena todavía. Y el examen de selección se lo hice yo. ¿Y cómo fue eso, Mario? ¿Cómo fue estar casado con una psicoanalista? Hemos visto ciertos trabajos que hicieron juntos. Mira, nosotros fuimos atacados en la Peché. Era muy kleiniana, y estaba muy dentro de la línea, ¿eh? Y era muy aceptada por las madres del psicoanálisis chileno. Y era como la heredera. Pero se dedicó a escribir y tiene varios libros. A mí me parece que era muy buena escritora, claro, y yo soy el marido. Y al final de su día, cuando le preguntaban qué es lo que era, y ella trabajó todo el tiempo, ¿eh? Decía que era escritora, porque fuimos atacados, fuimos maltratados. Mira, yo fui el primero que hablé aquí en Chile sobre la marihuana, y tengo varios trabajos que se publicaron en 4 idiomas distintos, apenas recibidos, sobre la marihuana, y en que yo planteaba que la marihuana era el primer paso para no sé qué, que aquí iba a quedar la grande. Nadie fumaba marihuana en la época que yo empecé salvo un grupo de estudiantes de estos, ¿cómo se llama? Un liceo que había donde llegaban todos los hijos de embajadores y no sé qué. Bueno. Y entonces hice un trabajo en un liceo de estos trabajos estadísticos, en fin, y ahí se descubrió que había cualquier cantidad de marihuaneros. Pues, bueno. Y entonces fui otra vez atacado porque yo planteé esto y entonces era la época de la Unidad Popular. Bueno. Y entonces me empezaron a decir que aquí los cabros no iban a ser marihuaneros y que esto era una importación del imperialismo yanqui, no sé qué. Entre paréntesis, yo era bastante amigo de toda esta gente progresista, entre comillas, y de la Unidad Popular y de todas esas cosas. Y entonces fui atacado por esa cuestión. O sea, mis trabajos sobre marihuana fueron bien importantes y fueron publicados en distintos lugares. ¿Mm? Y después tuve trabajos sobre la sexualidad de los adolescentes, que también fueron publicados, pero en fin. Yo no me he encargado de andar, digamos... Difundiendo, ¿eh? ¿Ah? ¿No ha difundido? No. Esto, por ejemplo, hay muy poca gente que lo sabe, pero están los trabajos publicados. ¿Sí? Tengo trabajos sobre la institución, pues, y sobre la institución psicoanalítica. Y desde luego tengo trabajos en que digo que toda esta historia del análisis didáctico es una patilla, bueno, que no puede ser que haya que los analistas se analicen con un análisis distinto al análisis que le hacen a toda la gente. Al análisis hay uno. ¿Cómo fue su experiencia de su análisis? Yo estuve como 10 años en análisis, con Ramón Garzaray, que era en esa época el gallo más reputado. Me lo recomendó el Otto. De repente despertaba ya, pues despierto. De repente le agradecía que no hablaba mucho y que me dejaba hablar a mí. Terminó porque yo fui invitado a Topeka, donde estaba el Otto, y fui invitado en las mejores condiciones. Yo mandé a mi primera mujer para allá para que mirara si le gustaba o no le gustaba. No le gustó. No me fui a Topeka. Invitó, el Otto se había analizado con Gansarain. Invitó a Gansarain. Y Gansarain de repente me dijo, me voy a Topeka. Así que vamos a tener que suspender. Pero si tú te vas a Topeka, te puedo seguir el análisis allá. A lo mejor por eso no me fui tan. Fue una forma de terminar. Porque fue 10 años ya, como 10, 8, no sé, más o menos. Y entonces se fue y ahí se acabó el análisis.
Me dijo, bueno, en ese caso, vos ya estás ahí. Bueno, yo no sé el análisis porque, porque, me, porque estaba enfermo. ¿Qué estaba buscando? Estaba buscando convertirme en psicoanalista. Ya. Y esa era la... Para convertirse en psicoanalista, ¿Tuvo la necesidad después durante su vida de volver a consultar, de no, volver a analizarse? no, No, ya, para nada. sí. Y yo quería O preguntarle, sea, siempre tengo cualquier cantidad de amigos y qué sé yo, que, para hablar. claro. Tasting fue un referente para todos los trabajos del objeto autista, ¿no es Claro, cierto? claro. ¿Qué otros analistas fuera de Freud, Tasting, han sido referentes Bueno, fuertes para usted? todos los argentinos. Todos. Los argentinos para mí han sido bien importantes. Los primeros especialmente. ¿Eh? Y mis dos cabros psicólogos son lacanianos. Le quedaron la transgresión. Y yo a Lacan he tratado de... Los cabros me hacen clase, ¿eh? Se fascinan haciendo. Pero yo no lo entiendo. Ajá. Hay mucha filosofía, parece, no sé. ¿Qué otras figuras son las que recuerda como supervisores suyos, Carlos White. compañeros? Carlos Whiting, ese gallo era un gallo bien encachado. Medio Cuéntanos. loco, en fin, pero era parasitólogo primero. Le ayudó a combatir la malaria, ¿cómo se llama? En Arica. Juan Noé. Ah, Noé, claro. Y era muy encachado y éramos íntimos amigos. Y fue el supervisor mío, etc. Este era el único psicoanalista que hablaba, weón. Me supervisé, en fin. Y no hallaba la hora que me dieran de alta, weón. De hecho, los trabajos que... Ah, usted, tú estás, Yo soy candidato, sí. analista en formación. Sí, ¿estás en supervisión todavía o no? Sí, Y ustedes tienen que estar 3 años en supervisión, algo así. sí, no, soy malo para la formalidad. Espérate, Pero, es que cuando yo fui presidente y la Liliana era directora, variamos todo eso. Dimos, porque no soltaban nunca a la gente, los didactas. Y no elegían nuevos didactas. Entonces nosotros cambiamos toda esa cuestión de tal manera que ahora tú puedes ser didacta sin andar pidiendo por favor que te elijan o no estás en manos de los didactas y ellos hacen lo que quieren contigo. Pero ¿cómo se las fue arreglando? Porque este lado institucional fue hostil y fue duro y fue pesado. Sí. ¿Ah? ¿Cómo se las fue arreglando para poder preservar un lugar reservado para el encuentro analítico finalmente? Tanto en la teoría, en el desarrollo teórico y sobre todo en la clínica con los pacientes. Mira, yo, a propósito de lo que tú dijiste, yo creo que el psicoanálisis tiene indicaciones y hay gente que no puede psicoanalizarse. ¿Está claro? Los psicóticos no pueden psicoanalizarse. Durante mucho tiempo se pensó que sí podían. Y hay escuelas, Sullivan, la Fría von Reichmann, etc. Y yo en esa época creía que efectivamente podía ser así. Pero tengo bastante experiencia con psicóticos también, con limítrofes. Yo creo que los limítrofes son terriblemente difíciles. El único gallo que dice que puede analizar es el Otto Kemper, bueno. Pero los discípulos del Otto dicen que el único que puede analizar a ciertos límites, a los limítrofes más difíciles, es el Otto. Y yo me río con el Otto en ese sentido, a pesar de que últimamente no he tenido mucho contacto. Creo que hay gente que no se puede analizar porque está contraindicado. No, y estoy absolutamente en contra que todo el mundo dice que se puede analizar. Yo creo que la psicoterapia de orientación analítica, claro que podemos hacer porque hay como 600 psicoterapias de orientación psicoanalítica y cada paciente puede tener una indicación al respecto, una indicación de psicoterapia, pero no de psicoanálisis. Ustedes me podrán decir, bueno, pero eso es psicoanálisis. No, eso no es psicoanálisis. El dispositivo psicoanalítico indica que necesitas diván, necesitas, qué sé yo, un montón de cosas. A pesar de que ahora se está discutiendo toda esa cuestión a propósito de tratar a la gente por teléfono, por WhatsApp, etc. ¿Cuánto usó el diván en su carrera?
Permanentemente Sí. usé el diván, permanentemente hasta que Hasta la pandemia. hasta la pandemia, bueno. Sí. Tengo el diván ahí en la consulta. Lo que Eh, yo se lo pregunto pero un poco pensando que como psiquiatra psicodinámico, que es como usted se define, sí, defendiendo la relación con la universidad, con los becados de psiquiatría, pudiendo hacer de esto algo más democrático, más amplio, sí. más abierto. eh, una gran batalla esa, digamos, que podría dejarlo sin tiempo para Mira, yo hace bastante tiempo que no batallo nada, pues, bueno, en ese sentido. Ya ¿está seguro? no necesito. Han sido cientos de becados formados con una mirada también psicoanalítica. Hasta el día de hoy el Departamento de la Chile sigue con psicoanalistas presentes. Algo queda, digamos. No, naturalmente. Ah, Y naturalmente que queda en mí de todas maneras. sí. Pero yo muchas veces no trato a un paciente con medicamentos, pues. Y cuando trato con medicamentos, claro, uso mis conocimientos psicoanalíticos para establecer una relación, qué sé yo. Pero nada más. Pero eso lo hace cualquier persona con sentido común. De establecer una relación, en fin, de, qué sé yo, más o menos adecuada. Lo que te quiero decir es que yo hago psiquiatría y hay psiquiatría que hago que no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Hay muchas posturas, personas que opinan que el psicoanálisis y medicina no tienen mucho que hacer juntos. No ha sido el caso en su vida, digamos, ha No, tratado de articular estas dos claro, cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo, pero cómo no ve usted estoy, esa relación? Porque no la veo muy segura. ¿y No, cómo lo ve hacia adelante también, pensando en lo que viene difícil, para adelante? difícil. En estos momentos, ustedes saben, el psicoanálisis está en retirada. Cada vez se hace menos psicoanálisis. Es claro que los psicoanalistas se forman y no hacen psicoanálisis. Ese psicoanálisis de 3 o 4 reuniones, etcétera, hacen muy poco. Justamente por esto de la medicina, tenían que ser médicos. Creo que tú eres el único médico de tu generación. ¿Tú qué lo que eres? Psicólogo. A los psicólogos no se les permitía. No se les permitía en Norteamérica. Y en ese sentido, No se les permitía en Argentina. ¿y cuál es su mirada de la inclusión, no solo de psicólogos, sino de asistentes sociales, antropólogos, filósofos, escritores? De todas maneras, Como, de todas maneras, para estudiar psicoanálisis y para ser psicoanalista, tienes que tener una serie de cosas que no necesariamente lo tienen los médicos por ser médicos y no necesariamente lo tienen los psicólogos. Hagamos un examen y veamos, el tipo se la puede ya, para adentro. Y tenemos que pensar en un psicoanálisis abierto y no en un psicoanálisis de 3, 4 sesiones y nada más que eso. El psicoanálisis tiene que fecundar toda la cultura. Fecundar la cultura es... Abrirse, entrar a la universidad, por ejemplo. y ¿Qué es díganos- eso de que nosotros somos únicos y la universidad nos va a fregar? No, tenemos que ir a pelear a todas partes, weón. Y decir lo que somos, weón. O lo que queremos ser, que es como toda la gente, porque no somos un partido político, weón. El psicoanálisis se convierte y los distintos grupos se convierten en ideologías. Ahora, hacer definiciones del inconsciente es bien complicado, naturalmente. Pretender que el psicoanálisis sabe lo que es el inconsciente también es complicado. Pero es un camino, bueno. Hasta que se agote, descubriremos otra cosa. Si tenemos que pensar en una cosa que va progresando, no que va poniendo límites. En Bueno, este pronóstico y en esta descripción de un psicoanálisis que está como en retirada, como práctica clínica al menos, sí, eh, que no se defiende en ese sentido por sí solo, podríamos decir. Quiere decir que finalmente la necesidad que pretende satisfacer o atender no es tan medular para lo humano. es medular en el sentido de que es una teoría, a mi juicio, que es la teoría más abarcativa de cómo funciona el ser humano en términos mentales. Yo creo que todavía estamos ahí. Todavía necesitamos seguir atendiendo al inconsciente. Yo creo que no está agotado eso, ni mucho menos.
Y es algo bastante O sea, distintivo, es distintivo de cuando hablamos del psicoanálisis, es distintivo del psicoanálisis todo lo que dice sobre el inconsciente. podría haber una mirada más esperanzadora, porque si es así, esto tendría que sostenerse un poco más todavía. Claro, pero la teoría, ¿eh? No necesariamente el dispositivo de Clínico. tratamiento. Sí. Y además, fíjate, es muy interesante esto. Se plantea que todo lo psicoanalítico se descubre a través del psicoanálisis. Y la única ciencia que es importante es el psicoanálisis. No, pues. Están todas las demás teorías del mundo que tú puedes echar mano para tratar de entender el inconsciente. Y eso es lo que hizo Freud. Freud tiene ejemplos de 20.000 cosas, desde luego la arqueología, bueno, etc. Para tratar de entender. ¿A cuáles ha echado mano usted ¿No? principalmente? A todo lo que tengo disponible, pero y ¿Con lo cuáles ha tenido lo que yo tengo disponible es bastante poco, porque yo me he dedicado a esto fundamentalmente, no tengo otras especialidades. Y desde luego en el terreno de la psiquiatría propiamente tal, de la medicina, o sea, el hecho de ser psiquiatra hace que se me olvide la medicina y otras cosas. Pero, qué sé yo, mirar la plaza es muy importante para mí. Lo Y eso me cotidiano, llena de energía para poder seguir leyendo a Freud. ¿Qué sé yo? La pregunta es demasiado exigente. Su espíritu, digamos, no sé si se siente como diciendo espíritu revolucionario, pero de estar en tensión con la Sí. institución, con la institucionalidad. Su crítica que ha hecho y que la ha escrito a la pérdida del psicoanálisis de su carácter más creativo, más arriesgado, más transgresor quizás, ¿no es cierto? Quería preguntarle un poco sobre eso, de cómo ha sido en su propia práctica clínica y en su teorizar sobre esto, ha podido incorporar lo creativo y lo transgresor. Bueno, yo estoy al día en el sentido de que un tiempo pensé que todo podía ser psicoanalizado, toda la patología, y cada vez he estado más con la gente que me dice que no eso no es cierto. Y cada vez más hago otras cosas aparte del psicoanálisis. Y cada vez más doy medicamentos. O por lo menos mando a que los pacientes se atiendan con otras personas que saben más de medicamentos que yo. Comentario que usted le pudiera hacer a personas que hoy día se están formando, que están pensando en formarse como psicoanalistas. ¿Qué se le ocurre que sería bueno decirles? Que estudien. Ajá. Y que estudien fundamentalmente a Freud. Que lo lean de a poco. Y que lean especialmente los artículos que nos son recomendados directamente por los institutos. Todos los últimos artículos de Freud no son recomendables. No los recomienda, no sé, a lo mejor, yo estoy alejado del instituto, capaz que ahora lo estén haciendo, pero en general siempre eligen cosas así muy especiales. Bueno, yo creo que no sé si hay algo más que usted quisiera decir libremente, pero No, hay miles de cosas, pero una. no, No, está bien. dejémoslo ahí.